Bienvenidos de nuevo a Rosita Cocina y hoy les tenemos una especialidad y son las mantecadas, esto que a la hora de recibir invitados no puede faltar en una casa colombiana. Bueno, les comentamos que hicimos 3 versiones, aquí las pueden ver, una de chocolate, una de fruta cristalizada y una con uvas. Todas tienen la misma base pero diferente decoración. Y estos son los ingredientes, los vamos a dejar en la cajita de descripción. Y vamos a comenzar batiendo 8 huevos que se integren muy bien. En un bol vamos a colocar un cernidor o un colador y vamos a agregar la harina de trigo, el polvo de hornear más harina de trigo y lo vamos a ir intercalando, ¿no? Y vamos a ir colando esto, vamos a ayudar con una cuchara para ir pasando toda esta mezcla. Y agregamos lo que es la harina de maíz tostado, que es uno de los ingredientes principales de esta receta porque la textura de la mantecada tiene mucho que ver con este ingrediente. ¿Listo? Y pues ya cernimos, salió algunas impurezas, eso va a dar a la basura y mezclamos muy bien estos ingredientes secos. Agregamos 1/8 de sal o para que no se enrollen una pizquita de sal. Esto es para darle un toquecito especial a la mantecada. Ahora en un bol aparte vamos a colocar una barra de mantequilla que esté así de blandita y agregamos también lo que es margarina, un poco de azúcar y vamos a ir batiendo hasta integrar muy bien el azúcar. Luego agregamos la siguiente, un poco de azúcar más, batimos así hasta completar la cantidad de azúcar que tenemos para esta receta. Y ustedes van notando que a través del tiempo, cuando se está integrando los ingredientes, vamos a notar que pasa de un amarillo intenso a un amarillo pastel o a un amarillo claro. Ahora vamos a agregar un poquito de la mezcla de los huevos. Integramos un poquito. Agregamos los ingredientes secos que fueron las harinas y el polvo de hornear y la sal, ¿verdad? Ahora agregamos lo que es la leche, un chorrito de leche, un poquito. Integramos. Y así sucesivamente vamos a ir integrando todos estos ingredientes, ¿no? Un poquito de huevo, un poquito de harina, un poquito de leche y así sucesivamente hasta integrarlos todos por completo. Tenemos que ir batiendo cada vez que vamos agregando los ingredientes. Y mientras esto sucede, los invitamos a suscribirse a Rosita Cocina. Bueno, aquí lo que hicimos fue que agregamos una cucharadita de esencia de anís y le agregamos unas 2-3 cucharadas de agua según como ustedes vean la mezcla. Le agregamos también yogur griego y batimos muy bien. El yogur griego le va a dar una textura de suavidad, de sabor especial y mire cómo queda de deliciosa. Ahora vamos a agregar, esto es opcional, 3 goticas de color vegetal amarillo. Es opcional, si ustedes no quieren agregarlo, no hay rollo. Tenemos ya el molde con papel mantequilla o papel de horno y le vamos a vertir la mezcla. Le agregamos las uvas que están previamente enharinadas, que eso es para que las uvas se floten, ¿verdad? Y agregamos más mezcla, la aplanamos muy bien, la esparcimos bien en el molde. Agregamos un poco más de uvas enharinadas y sacudimos un poco el molde para que ya quede como bien parejito y dejamos un espacio para que pueda crecer nuestra mantecada. En otro molde vertimos más mezcla, emparejamos con una cucharita, una palita, agregamos fruta cristalizada, que esta es la decoración, esto es lo único que cambia.
A mí me encanta, esta es la preferida mía, la verdad, les digo, esta es mi preferida. Y le agregamos más mezcla. Esto queda espesito, por eso es un poquito difícil de vertirla porque está espesita. Y vamos a emparejar un poco la mezcla, vamos a decorar nuevamente con fruta cristalizada. Y recuerden dejar un espacio para que crezca nuestra mantecada. En esta ocasión vamos a hacer de la mezcla que tenemos, vamos a hacer una parte de chocolate. Entonces les recomiendo que utilicen una cucharada. La verdad, aquí utilizamos 2, pero con una es suficiente. Y le agregamos parte de la mezcla, lo vamos a integrar muy bien. Y vamos a agregar agua para que no quede tan seca y quede más sueltica. Y aquí lo vamos a ir viendo, toca bate que bate. Chocolate. Bueno, listo. Y aquí agregamos un poquito más, pero fue porque quedó muy espesa. Pero como les digo, si ustedes quieren le agregan nada más una sola cucharada. Ya es opcional, si quieren agregar 2, perfecto, no hay rollo. Ya van a ver cómo nos queda, por eso le estamos diciendo que con una es suficiente. Pero mire cómo queda de suave y ligera. Y lo que hicimos fue que agregamos la base blanca, la base amarillita, le agregamos la base de chocolate y luego con un palillo pues le hicimos un caminito ahí. Y ahora llevamos las 3 mantecadas al horno, las vamos a dejar allí a 170 grados centígrados. Las 2 grandes se dejan 40 minutos por la cantidad de mezcla que tiene y la pequeñita la dejamos unos 20 minutos aproximadamente. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para saber si la mantecada ya está lista y ya se puede sacar? Con un palillo lo introducen en la mitad de la mantecada y si el palillo le sale untado con mezcla, todavía está cocinándose y hay que dejarlo un ratico más. Pero si sale totalmente limpio es porque ya está de sacar del horno. Ahora miren esta maravilla, es la mantecada con fruta cristalizada y lo que facilita que podamos sacarla rápido es el papel mantequilla. Miren cómo fue que salió rapidito, la servimos y ahora la vamos a porcionar y vamos a notar cómo está distribuida la fruta cristalizada en la mantecada. Miren, noten eso. Esto es una delicia, un juego de colores, cómo se ve de bonita esta mantecada y además que queda muy esponjosita. También tenemos aquí desfilando la mantecada de uvas pasas. Bueno, como ustedes pueden notar es súper facilita de sacar si la hacen de esta manera, poniendo el papel de horno o el papel mantequilla antes de agregarle la mezcla. Y mire que aquí tenemos las uvas pasas, ahí ven las uvas pasas también dentro de la mezcla y mire cómo queda de distribuida y súper deliciosa. Es que verdad esto huele riquísimo también. ¿Con qué acompañarían esta mantecada? Al final me van a decir cuál es su preferida, porque cada uno tenemos nuestra mantecada preferida. Y aquí tenemos la chiquis. Y esta fue la que hicimos como marmoleada, la que hicimos con chocolate y la vamos a porcionar. Mire cómo quedó de bonita, le da una forma bonita. Lo que ustedes tienen que hacer es con el palillo unos movimientos así como en S o en zigzag y ahí les va a salir como unas figuritas, ¿no? Entonces mira cómo quedó bonita, como para con un vasito con leche, con un cafecito con leche, queda espectacular. Y aquí porcionamos unas de cada una de las mantecadas. Y bueno, ¿cuál es su preferida? Por favor, comenten y compartan este video porque lo bueno se comparte. Y los esperamos de nuevo aquí en Rosita Cocina en una próxima y deliciosa receta.